Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que influyen en nuestros bolsillos. Titulares hasta ahora. Colombia recibió el desembolso de 250 millones de dólares del Banco Mundial para atender la emergencia por el COVID-19. Italia lanza el mayor plan de estímulo de su historia. Y hoy en nuestro expediente económico, Estados Unidos y la disputa por las mascarillas. El Banco Mundial desembolsó 250 millones de dólares a Colombia bajo el estatus de préstamo para políticas de desarrollo, mejor conocido como CADDO, que está destinado a enfrentar esta crisis por COVID-19. La entidad explicó que este tipo de crédito es suscrito por los países de forma anticipada para estar preparados financieramente en caso de un desastre o una emergencia en salud. Es un desembolso, recalcamos, inmediato. ¿Cuál es la situación social en Colombia? Los índices de concentración del ingreso y de informalidad laboral le pasan factura al gobierno de turno. Hay ciudadanos exigiendo al gobierno de Duque un plan de choque social para que garantice una renta básica necesaria durante la pandemia. Ciudadanos que indican que no tienen garantías reales de atención por parte del Estado en esta COVID-19 y que quienes no tienen ingresos fijos mensuales y deben pagar alquiler de vivienda y servicios han quedado desprotegidos. Preguntan, ¿qué pasará con quienes están desempleados? Hasta ahora, allí los planes y se esperan anuncios. Pero, por otra parte, para garantizar la provisión de liquidez a la economía, el Banco Central ya estableció un nuevo mecanismo de cobertura cambiaria por 1.000 millones, autorizó la compra de títulos privados por montos cercanos a los 10 y la compra de TES por 2 billones, extendió el acceso a operaciones de liquidez a más entidades y amplió los cupos de las subastas de liquidez a 23,5 billones, por mencionar algunas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las directrices para apuntalar pata financiera ya están listas. Las que faltan es cómo apuntalar justamente bienestar social para los colombianos. La televisión pública denunció que empresas de comidas rápidas redujeron los sueldos de los empleados en un 50% ante el cierre de los comercios producto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno de la nación ante la pandemia de coronavirus. Esto es Televisión Pública de Argentina. En las últimas horas a través de las redes sociales, trabajadores de locales, de cadenas de comidas rápidas que advertían que les estaban rebajando los sueldos hasta creo que un 50% en el marco de la pandemia. ¿Cómo es esta situación? Así es, sí, los trabajadores en general de ese tipo de lugares de comidas rápidas primero son jóvenes y cobran por quincena en general. Bueno, cuando recibieron el cobro, cuando vieron el recibo de sueldo, estaba la mitad del sueldo en algunos casos. ¿Y por qué? Primero porque el ítem de presentismo estaba descontado. Es obvio que no pudieron tener el presentismo completo porque hubo una cuarentena obligatoria, claro. O sea, no podían ir a trabajar. Y por otro lado, porque decían que habían trabajado menos horas de las que tenían que trabajar. Claro, justamente porque hubo días que no fueron al trabajo. Lo que dicen los trabajadores es de estos lugares, son bueno, las cadenas más conocidas de comidas rápidas y también bueno, una importante marca de que las que venden café, ponen el nombre. Bueno, lo que dicen es que las empresas les plantean, bueno, no queremos despedir, entonces hacemos esto, pero es un poco, no viene esto de una pyme con 2 empleados, viene de empresas muy importantes con espalda financiera, por eso es raro. Así lo presentaban entonces, transnacionales, depreciando justamente la fuente laboral. No pasa solamente en Argentina. En Los Ángeles, los trabajadores de McDonald's protestaron luego de enterarse que un compañero dio positivo por COVID-19. Dicen que la compañía, la transnacional, no les informó a tiempo sobre el contagio ni les da equipos necesarios para protegerlos. Así las cosas, esta protesta y huelga laboral demanda que los asociados usen guantes y máscaras y quieren saber por qué la administración del restaurante no les informó a tiempo del contagio de uno de los compañeros. Exigen una cuarentena de 2 semanas con pago completo y que la transnacional cubra los costos de atención médica para cualquier trabajador o miembro de la familia del trabajador que dé positivo.
Emocionalmente me siento enojado. Me siento enojado porque a ellos no les está importando la vida mía, ni mucho menos la vida de mi familia. Yo vivo con mis 2 nietos, vivo con mis 2 hijos. Y si yo salgo perjudicado, sale perjudicada mi familia completa. Y a ellos no les está importando. Estamos aquí en protesta porque McDonald's no protege a los trabajadores ni a la comunidad. Uno de sus trabajadores tiene COVID-19 y nada más cerraron por un día para limpiar, pero a los demás trabajadores no están protegiendo. ¿Qué piensa? Hubo un caso, por lo que exigimos 14 días de licencia remunerada por enfermedad para los trabajadores. En suelo europeo, un país muy afectado como lo es Italia, anunció ya el gobierno nacional allí que va a liberar 400.000 millones de euros en efectivo para apoyar a las empresas en esta pandemia. Con el decreto que acaba de aprobarse, estamos otorgando una liquidez inmediata de 400.000 millones de euros a nuestras empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. 200.000 millones de euros para financiar el mercado interno y otros 200 millones de euros para apoyar las exportaciones. Eso es potencia de fuego. Revisemos ahora las medidas de Albania, que también es un país europeo donde se han asumido decisiones, donde ha visto crecer, por ejemplo, su industria de anchoas. Las subas en las exportaciones es de un 30% más por mes de pescado salado hacia España e Italia. En esta coyuntura, miren también cómo pasan este tipo de noticias. El puerto de Durrës albanés es el centro de producción, donde 50 mujeres de la fábrica Nettuno, cubiertas totalmente, trabajan empacando el pescado en latas o mangas al vacío, para luego enviarlo a los países europeos más afectados por COVID-19. Las anchoas pueden viajar a cualquier parte del mundo, a diferencia de las personas que ahora tienen muchos problemas para moverse. Las anchoas no tienen este problema. Se van de Durrës y llegan a España, Italia y otros países. Nettuno antes de la pandemia exportaba más de 25.000 kilos de anchoa en conserva por mes y actualmente está exportando 34.000 kilos por mes, es decir, un aumento del 30%. En ese sentido, Salvatore prevé abrir otra fábrica en mayo para así duplicar su producción. Sí, con lo que sucedió, la anchoa ha ganado aún más valor porque las personas que están en confinamiento están haciendo pizza en su casa, lo cual ha aumentado enormemente. Las ventas de anchoa han subido en un 30%. Unas 30.000 empresas han tenido que cerrar obligatoriamente por las medidas de confinamiento. Por esto los trabajadores de producción de anchoa se ven satisfechos al conservar sus empleos, pero la fábrica ha debido reducir su personal para cumplir con las medidas de distanciamiento social. El pez ayuda a resistir contra el coronavirus debido a sus valores nutricionales y se puede decir que este producto, considerado como élite, tiende a hacerse muy popular en el mercado. La temporada de pesca inicia este mes de abril y los sectores productivos esperan restricciones por las medidas de COVID-19. Vamos a ver, a la vuelta de la pausa, un capítulo muy especial que se ha cruzado con distintos episodios desde el jueves pasado hasta ahora. Estoy hablando de una pelea por insumos y quien la protagoniza tiene que ver con Donald Trump y Estados Unidos, pero también existieron otros países implicados. Ya le vamos a contar más. El punto es entender que Alemania también, y lo he dicho una y otra vez, incluso en crisis anteriores, y esta vez es aún más importante, Alemania también prosperará a largo plazo si Europa lo está haciendo bien.
Bueno, y ahora estamos experimentando lo que sucede si no se garantiza el libre flujo de bienes, incluso si solo miramos cómo se entrelazan nuestras economías, por lo que la respuesta solo puede ser una Europa más fuerte. La puja por las mascarillas ha generado un episodio de alcance internacional. El senador del Interior del Estado de Berlín, Andreas Heysel, que había denunciado la piratería moderna de Estados Unidos que se apropia de mascarillas en medio de la pandemia, se retractó. Alemania confirmó que el pedido de 200.000 máscaras de protección contra el COVID-19 para la policía de Berlín había sido confiscado en Bangkok, la capital tailandesa, sospechando la intervención de Estados Unidos, por lo que no llegó a su destino final. Tal y como están las cosas, dijo, asumimos que esto está relacionado con la prohibición del gobierno de Estados Unidos de exportar máscaras. Consideramos que esto es un acto de piratería moderna. Afirmación del viernes del senador, repito, del Interior del Estado de la ciudad de Berlín, Andreas Heysel. Heysel indicó también que el gobierno alemán debería exigir que Estados Unidos respete las reglas internacionales, aseverando que incluso en tiempos de crisis global no debería haber métodos del salvaje oeste. Ayer la portavoz de la embajada estadounidense en Bangkok, Gillian Bonardeux, negó tal indicación y el propio Heysel se echó para atrás con su declaración, afirmando que ninguna compañía estadounidense estaba detrás de esta confiscación del material sanitario ordenado por una empresa alemana que actualmente sigue desaparecido. El jueves pasado conocimos esta información. Hispan TV lo refleja. Guerra de mascarillas provoca tensión entre Francia y Suecia. La carga consistía en 4 millones de mascarillas que fue ordenada por la compañía sueca Molenbeek desde China y llegó hace un mes al puerto de Marsella en el sur de Francia. Estaba destinada a Italia y también a España. Pero, según un informe publicado el miércoles pasado en la revista francesa L'Express, las autoridades de Francia confiscaron la carga que estaba en el almacén de la compañía sueca en Lyon. Luego, la compañía Molenbeek pidió la ayuda del gobierno nórdico y tras 15 días de presiones diplomáticas, París dejó salir solo la mitad de la carga a sus destinos finales, España e Italia. Otro capítulo de este episodio, Renaud Muselier, el gobernador de Provenza, Alpes, Costa Azul en Francia, dijo ese mismo día miércoles: después de que se anunció la emergencia médica en Francia, las autoridades locales pudieron comprar algunos equipos médicos de China y pagaron su dinero. El pedido total incluía 60 millones de mascarillas, indicó Muselier. Esta compra fue hecha en la misma pista del aeropuerto. ¿Cuál es la cuestión de fondo aquí? Estados Unidos no tiene insumos suficientes para enfrentar la crisis creada por la pandemia e impide a su personal sanitario, el del sistema público, hablar o denunciar esa situación. Un artículo publicado por el portal estadounidense Bloomberg señaló que algunos hospitales estadounidenses amenazan con despedir a los empleados que hagan declaraciones públicas acerca de sus condiciones de trabajo en el marco de la pandemia. Incluso médicos y personal de enfermería de algunos hospitales ya han perdido su trabajo por evidenciar la falta de equipo de protección o respiradores, indica el reporte, citando fuentes familiarizadas con el asunto bajo condición de anonimato. Uno de los casos, prosigue, fue el de Min Lin, un médico de la sala de emergencias en Washington, D.C., capital de Estados Unidos, quien fue despedido el viernes luego de dar una entrevista a un diario local sobre una publicación de Facebook donde detalla la falta de equipo adecuado para atender la emergencia. Otro caso ocurrió en Chicago, centro-este de Estados Unidos, donde una enfermera fue despedida después de enviar un correo electrónico a sus colegas pidiendo utilizar una mascarilla que le ofreciera mayor protección mientras estaba de servicio. La agencia Associated Press citó en un informe a la doctora Katie Lofi, quien critica el sistema de salud actual en Washington. Por su parte, el subsecretario del Servicio de Salud Pública ante Emergencias de Estados Unidos, Clark Halverson, resaltó la insuficiencia de mascarillas, batas, guantes y otros equipos de protección para proveedores de atención médica. Las advertencias sobre la falta de preparación de los hospitales de Estados Unidos ante el virus llegan a todos los puntos del país.
El inquilino de la Casa Blanca las desoyó en su tiempo y ahora, ante la virulencia del caso, la pandemia coloca a Estados Unidos como epicentro del coronavirus y foco de conflicto hasta con sus aliados, como Canadá, que hizo un pedido de 3 millones de mascarillas de 3M y le autorizaron solamente 500.000 de ellas que se enviaron el lunes. Después de idas y venidas, 3M anunció ayer que tiene, junto al gobierno de Estados Unidos, un plan para producir 166,5 millones de mascarillas durante los próximos 3 meses para los trabajadores de salud en Estados Unidos. Y cerramos preguntándonos, ¿de dónde provendrán esas mascarillas? Principalmente de sus instalaciones de manufacturas en China. En el Día Mundial de la Salud y en medio de la pandemia, la canciller alemana puntualizó: Europa necesita autosuficiencia en la producción de máscaras, y no solo en la actualidad, sino de cara al futuro. Creo que a pesar del hecho de que este mercado de máscaras, se encuentra actualmente en Asia, también es importante que aprendamos de esta pandemia como una experiencia, que también necesitamos cierta autosuficiencia aquí, o al menos un pilar de nuestra propia fabricación. Esto se puede lograr, ya que sea en Alemania o incluso si tratamos de coordinarlo a nivel europeo. Hasta hay un plan de Trump que lo relaciona con la luna. Ya les voy a contar más. De acuerdo a Xu Hun, directora del Departamento Internacional del Banco Popular de China, no se debe excluir la posibilidad de una gran depresión si la epidemia sigue fuera de control. Y el deterioro de la economía real se ve agravada con la aparición de riesgos financieros. Recordemos que la Gran Depresión empezó con un desplome en Wall Street, año 1929, conllevó la congelación de los mercados crediticios, quiebras, caída del PIB de Estados Unidos en más del 10% y un nivel de desempleo de un 25%. Actualmente en la llamada primera economía del mundo ya hay indicios de eso. Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo llegaron a 6,65 millones la semana pasada, un aumento de más de 3 millones respecto a los 3,3 millones de pedidos de la semana anterior. Además, los gigantes financieros Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley pronostican que el PIB de Estados Unidos caerá la tasa anualizada un 6% en el primer trimestre y entre un 24 y 30% en el segundo. ¿Cómo pretende Trump solucionar todo esto? El magnate ha firmado este lunes una orden ejecutiva referente a la explotación comercial de los recursos naturales de la Luna y otros cuerpos celestes. El documento recalca que Washington no ve el espacio exterior como un bien común global. El decreto firmado por Trump ordena al secretario de Estado de Estados Unidos oponerse al acuerdo internacional adoptado por Naciones Unidas a fin de 1979 y que fuera suscrito por 11 países, donde se destaca que la jurisdicción del satélite natural del planeta Tierra, así como de otros cuerpos celestes y sus órbitas cercanas, pertenece a la comunidad internacional. La orden ejecutiva recuerda que Estados Unidos no es parte del Tratado de la Luna y no lo considera como un instrumento efectivo o necesario para guiar a los estados nacionales con respecto a la promoción de la participación comercial en la exploración a largo plazo, descubrimiento científico y el uso de la Luna, Marte u otros cuerpos celestes. Rusia se pronunció hoy mismo sobre los intentos de Trump de extraer recursos de la Luna, destacando que los intentos de privatizar el espacio son inaceptables. Para finalizar ya, vamos a revisar indicadores petroleros en esta jornada. El Brent operando a $33,81 el barril, con tendencia al alza. El WTI operando a $26,46 el barril, con tendencia a la baja. Cesta petrolera OPEP ubicada en 22,61, también flechita roja hacia abajo, indica tendencia a la baja. A todos muchas gracias.
Sabemos que cada día están allí, interactúan con nosotros, usan nuestras herramientas también en YouTube y en redes sociales. Gracias a todos, nos vemos pronto.